Sofía. Ahí, como les dijo mi hermana Necha, ¿verdad? Sale Eric, que es la cuenta de mi esposo. Pero aquí estamos, para la gloria del Señor. Quiero comenzar dándoles las gracias por esta invitación a la hermana Neisha, a nuestra hermana Rosa. Gracias, es para mí un gozo, un privilegio poder compartir este rato con ustedes. Y también quiero felicitarlas a cada una por sacar este tiempo. Aún mencionaba, escuché a la hermana Iris diciendo, ¿verdad?, que están en un tiempo de clamor de 21 días. Y yo sé que esta labor de ustedes reunirse, ¿verdad?, en este ministerio lleva mucho tiempo y han perseverado, así que las felicito. Las felicito porque han sido constantes confiando en el Señor, que todo lo que hacemos con Él y para Él no es en vano. Así que toda la gloria para el Señor. Y, ¿verdad? Sin más preámbulos, estamos aquí. Mi pastor y Vanessa sabe que estamos aquí. Este, perseveramos en la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor en Bayamón, junto con mi hermana Neicha también. Y espero que se gocen con esta palabra, ¿verdad?, que el Señor ha puesto para cada una de nosotras ya en esta casi tarde. Faltan 5 para las 12. Así que les pido que me acompañen al libro de Lucas. Yo sé que hay varias hermanas que mientras escuchan, ¿verdad?, están haciendo sus tareas y sus cositas, como nos compartió la hermana Leti. Aún así les exhorto a que quizás tomen un minutito y puedan compartir, ¿verdad?, la lectura de esta palabra, porque sabemos que la palabra nunca retorna atrás vacía y que ella va a ser el efecto por la cual el Señor la envía. Lucas capítulo 12, si pueden ir conmigo, vamos a estar leyendo del 35 al 40, del 35 al 48. No pretendo hablar texto a texto de todo esto porque es mucho, pero sí quisiera que pudiéramos recoger la idea completa y se las quisiera compartir en la nueva traducción viviente. Y en esta traducción dice, preparados para la venida del Señor. En la Reina Valera que tengo aquí al ladito dice, el siervo vigilante. Así es como, ¿verdad?, esos dos títulos en lo que es en las dos versiones. La palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesús y dice de la siguiente forma: estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, aquí comienza con una ilustración. Entiendan lo siguiente, de Jesús hablando. Si el dueño de la casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En el 41, Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede dar la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá.
Vamos a orar, mis amadas hermanas, una vez más. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, Señor. Padre, gracias porque en ella nos muestras tu voluntad, tu deseo para con cada uno de nosotros, nos muestras tu corazón. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú que conoces la necesidad de cada una de nosotras, Padre, tú la suplas en esta hora. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Yo te pido, Padre, que tú pases carbón encendido por mis labios, que tú me des la gracia, Dios mío, para poder, Dios mío, compartir esta palabra con cada una de mis hermanas, que esto sea semilla sembrada en terreno fértil, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, yo le puse un título a esta reflexión, aleluya, y va de la siguiente manera: siervas fieles y vigilantes a la expectativa. Para aquellas, ¿verdad?, que les gusta anotar, siervas fieles y vigilantes a la expectativa. Y yo quería comenzar con una pregunta reflexiva, y ya que nos encontramos a comenzando, ¿verdad?, un nuevo año, muchas felicidades a todas, ¿verdad?, de paso. ¿Qué estás esperando del 2026? ¿Qué esperas del año 2026? Y si les soy bien honesta y yo les contesto bajo el conocimiento que usted ya tenemos, ¿verdad?, del Evangelio, yo no espero nada, mi hermana. Yo no espero nada de un nuevo año. Usted y yo sabemos que al momento en que el reloj marcó las 12 de la madrugada, el 1 de enero del 2026, nada cambió. ¿Por qué? Porque sabemos que esto solamente es un cambio de hora y de calendario, cambio de número. Hay muchas personas que vemos que se expresan: gracias al 2025, el 2026 recibiremos y decretaremos y diremos muchas cosas del 20 y le dan las gracias al año. O si no les gustó el año, pues le dicen qué bueno que el año 2025 se fue y ahora en el 2026 va a ser el año de la revolución. Y bueno, usted sabe, usted también tiene redes sociales, usted también ve videos en el internet, así que usted sabe todas las cosas, ¿verdad?, que se leen y se ven, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos, bajo el conocimiento del Evangelio y de la palabra, que a quien único usted y yo le damos gracias es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que gobierna nuestras vidas, a aquel que es el que marca los tiempos, a aquel que, ¿verdad?, que es el que establece, el que conoce los designios, los antes, los después, el pasado, presente y futuro, solamente Él. Así que al año no le daremos gracias, le damos gracias a Dios y podemos decir, Ebenezer, que hasta aquí Él nos ha ayudado. Y es bien importante esto, mis hermanas, porque el vocabulario que usted y yo usamos define, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, revela más bien, ¿verdad?, nuestra manera de pensar. Así que, ¿qué esperas del 2026? No esperemos nada del 2026, esperémoslo todo del Señor, de aquel que es el que marca los designios de nuestra vida, el que propone y dispone, el que hace como Él quiere, porque Él es soberano. Ahora bien, es bien importante, mis hermanas, que nosotros como siervas fieles y vigilantes entendamos a qué estamos a la expectativa. Y esta palabra que leímos, ¿verdad?, nos invita a reflexionar a que el Señor viene pronto, ¿verdad? Su venida está cercana, es inminente. No importa, ¿verdad?, como decían nuestras hermanas en la oración que hacían, que llevamos escuchando por mucho tiempo: Cristo viene, Cristo viene. Y para muchos esta promesa es tardía, pero para nosotros sabemos que es inminente. Esto ha de ocurrir. Cristo viene por su iglesia, nosotros nos vamos con Él. Pero entonces hay una parte que nos toca a usted y a mí, es tomar responsabilidad de lo que el Señor dice en su palabra que usted y yo deberíamos estar haciendo mientras estamos a la expectativa de su venida. Y es que usted y yo primero tenemos una característica que nos debe definir, y es nuestra fidelidad al Señor y a su palabra. Y segundo, ¿qué debemos de estar haciendo? ¿Qué acción debemos estar tomando? Y es estar vigilantes. Es usted y yo velar. Y les quiero compartir unas definiciones para, ¿verdad?, informarnos un poco mejor. Y la fidelidad se define de esta manera, ¿verdad?, breve: lealtad inquebrantable, constancia y confiabilidad, tanto hacia Dios como hacia los demás, reflejando su carácter perfecto. Implica cumplir promesas y mandatos, perseverar en la fe y la obediencia. O sea, ya ahí claramente, ¿verdad?, nosotros ya conociendo parte del carácter de Dios, porque ciertamente es nuestra labor, ¿verdad? La voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos cada día más, pero también nos revela, ¿verdad?, cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra responsabilidad. Y una de esas características que usted y yo deberíamos tener como siervas del Señor es esa fidelidad.
es esa fidelidad a su palabra y por eso es importante que usted y yo la conozcamos. Entonces hay otra definición que les quiero compartir, que es la responsabilidad que tenemos ante la expectativa en la que estamos de su venida y es velar. ¿Y qué es velar? Hacer centinela y guardia por la noche, estar despierto, alerta y vigilante espiritualmente. Amadas, es nuestra responsabilidad conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo usted y yo conocemos la voluntad de Dios? Pues mira, a través de su palabra. Nosotros sabemos que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y eso nos lo habla, ¿verdad? El libro de Romanos capítulo 12. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso lo vemos en el capítulo 4 de Tesalonicenses. También sabemos que la voluntad de Dios es que conozcamos, le conozcamos al único Dios verdadero, a Él mismo, ¿verdad? Eso nos lo revela Jesucristo en esa oración que hacía por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. También sabemos que su voluntad para con nosotros es la obediencia, que usted y yo, ¿verdad? Obedezcamos al Señor por encima de cualquier sacrificio que podamos hacer, porque eso es lo que a Él le agrada. Eso lo vemos en Primera de Samuel 15:22. Y en esta palabra que les comparto en esta mañana, su voluntad también es que usted y yo velemos, ¿verdad? Para mucha gente piensan que la voluntad de Dios es un misterio. Ay, es que yo no sé qué decisión tomar o yo no sé qué hacer porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. La voluntad de Dios no fue revelada hace mucho tiempo a través de su palabra, mis queridas hermanas, pero es nuestra responsabilidad conocerla a través de cada uno de los textos que les fui compartiendo. Y si nos quedáramos en ese tema, podríamos estar aquí la vida entera, ¿verdad? Pero su voluntad ciertamente ya nos ha sido revelada a través de su palabra, pero es mi responsabilidad y su responsabilidad conocerla. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla y tenemos que estudiarla. Hay algo que les comparto y es el hecho de que muchas veces estamos batallando con diferentes situaciones, tenemos circunstancias, tenemos aún conductas con las cuales batallamos, nuestra propia pecaminosidad, pero son muy pocas las veces que nos dirigimos a la palabra para buscar respuestas a las circunstancias que estamos viviendo. Y muchas veces nos encargamos de poner nuestra mirada en esas situaciones, en esas circunstancias, en esos problemas, pero no vamos a la palabra buscando respuesta a la libertad y a la salida que ya nos ha sido provista en la palabra del Señor. Porque es más fácil quizás quejarnos en momentos que tomar responsabilidad y ser diligentes a dirigirnos a su palabra y entender cuál es el propósito y voluntad de Dios según las situaciones que estamos viviendo. Hay un ejercicio que nos toca a usted y a mí llevar a cabo, y es que si yo tengo, ¿verdad?, una lucha, sea interna o externa, que esté en mi control o fuera de mi control, créame que la palabra tiene respuesta ante cada una de las cosas que usted y yo vivimos. Mucha gente expresa y dice, nosotros no tenemos un manual de instrucciones, no sabemos cómo ser padres, nadie nos enseñó cómo ser esposo, cómo ser esposa, y queremos muchas veces zapatearnos y la realidad es que no, amadas hermanas, ya la Biblia, ¿verdad? Es nuestra brújula, es nuestro libro de instrucciones, el cual el Señor nos ha dejado para enseñarnos cómo vivir, cómo usted y yo de verdad debemos ejecutar cada una de las cosas. Eh, Así que no tenemos excusa ante las circunstancias que estamos viviendo, jamás será un obstáculo para usted y yo hacer la voluntad de Dios y caminar en pos del propósito al cual usted y yo hemos sido llamadas. Así que nos encanta, ¿verdad? Este texto de Mateo 25:23, donde nos habla bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nos encanta todo eso, pero muchas veces batallamos con la fidelidad. Muchas veces batallamos con usted y yo ejecutar y tener el rol correcto, ¿verdad? Ante el llamado que Dios nos hace de serle fieles. Muchas veces exigimos fidelidad de otros, pero estamos siendo nosotras siervas fieles, velando a la expectativa de su venida. Es esa la actitud que estamos tomando. Yo creo que no debemos esperar nada del año 2026, sino que deberíamos nosotras, así como honrando el nombre del ministerio, pararnos en la brecha, en acción y decir, Señor, aquí yo estoy. Y si algo nos vamos a proponer este año es, Señor, yo quiero cada día ser más fiel, yo cada día quiero seguir siendo formada a la imagen de tu Hijo Jesucristo, yo cada día quiero estar a la expectativa de que tú vienes por mí, yo quiero ser hallada haciendo como tú me has exhortado en tu palabra y yo en obediencia respondo a ese llamado que me estás haciendo. Muchas veces nos enfocamos, Señor, yo quiero un llamado, un ministerio. Ya el Señor nos ha hecho un llamado, ya el Señor nos ha dado un ministerio. Usted y yo estamos llamadas a ser reconciliadoras.
Ya eso es un ministerio, ya eso es un llamado que tenemos. Estamos llamadas a ser fieles, estamos llamadas a ser discípulos, estamos llamadas a tantas cosas. O sea, la voluntad de Dios ya se reveló. Mucha gente se sigue cuestionando y preguntándose cuál es mi lugar en la vida, qué es lo que Dios quiere conmigo. Y nos quedamos en esa etapa de querer descubrir lo que ya nos ha sido revelado a través de la Biblia hace muchísimo tiempo. Lo que tenemos que hacer es abrir y leer sus páginas, informarnos, dejar que la palabra informe nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar. Yo a veces veo mucha gente en confusión, sin saber las respuestas de tantas cosas. Digo, pero es que, ¿qué mensajes están escuchando? ¿Qué Biblia están leyendo? Porque ya la Biblia nos ha revelado tantas cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Y es bien importante que usted y yo identifiquemos una cosa, amadas hermanas, usted y yo somos llamados a administrar. Usted y yo somos llamadas a administrar, usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted y yo no estamos llamadas a resolver los problemas. Los problemas los resuelve el Señor. Usted y yo estamos llamadas a confiar que en medio de nuestros problemas y dificultades, Él tiene el control. Y yo tomo responsabilidad de la parte que me toca, que es velar, que es orar, que es buscar su rostro, que es buscar su presencia, que es lo que precisamente, ¿verdad?, están haciendo en esta mañana cada una de ustedes. Es tomarse el tiempo de detenerse y decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí vengo a presentarme, vengo a buscar presencia, vengo a buscar tu rostro. Y ahí se traduce, ¿verdad? Esa parte de estar despiertas espiritualmente, porque podemos tener mucho conocimiento bíblico, aún podemos conocer muchos textos de memoria, pero no es lo mismo conocer a llevar a cabo, no es lo mismo conocer a ejecutar, no es lo mismo conocer a vivir. Por eso es que la palabra nos advierte y nos dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Hay unas acciones que se requieren de usted y de mí. Ya Él nos salvó, ya Él envió a su Hijo unigénito, ya Él hizo la parte difícil, ya Él derramó su sangre en el Calvario, ya envió a Jesucristo, ya fuimos lavadas, perdonadas, redimidas, santificadas a través de su palabra de continuo. Es un proceso, ¿verdad?, de santificación cada día. Pero usted y a mí nos toca, ¿verdad?, vivir bajo esa verdad de que usted y yo ya hemos sido alcanzadas, ya hemos sido lavadas, ya hemos sido perdonadas y vivir bajo la verdad de la palabra, que esa palabra nos informe todos los días. Pero si usted y yo no vamos a la palabra de día en día, créame que lo que nos va a comenzar a informar son las filosofías de este mundo, son las cosas que usted va a ver en las redes sociales, porque en la realidad, mis hermanas, pasamos más tiempo en las redes sociales de lo que pasamos meditando en la palabra del Señor. Por eso es que somos tan fácilmente engañadas muchas veces, por eso es que la mentira muchas veces es la que informa a nuestra mente en lugar de la verdad que ya Dios estableció en su palabra. Así que, hermana, la manera en que usted y yo pensamos es la manera en que usted y yo vivimos. Y si yo no estoy buscando de día en día ser esa sierva fiel al Señor, que está velando de continuo, créame que lo que la manera en que vamos a vivir no va a ser el reflejo de lo que la palabra nos, ¿verdad?, nos invita de la manera en que la palabra nos invita a vivir. Eh, yo quiero compartirles, ¿verdad? Quisiera también traerles la parte positiva de estos textos. No quisiera leer la palabra y dejarla ahí solamente. Y es interesante porque usted y yo, ¿verdad? Somos llamadas administradoras en esta palabra. Si nos vamos a la versión Reina Valera, lo vemos. Dice aquí en el versículo 42, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Les quiero compartir otra definición y es la de mayordomía, ¿verdad? Que es un mayordomo y es un siervo de confianza. Y es hermoso leer esta definición, mis amadas hermanas. Por lo general, una persona que hubiese nacido dentro del hogar y que se designaba como gerente administrativo para la distribución de tareas y suministros del propio hogar, propios del hogar. Estaba encargado de dar alimento a todos los demás siervos. Así manejaba los recursos de su señor para el bien, para el bienestar de los demás. Actuaba como agente que representaba a su señor y tenía autoridad plena para realizar transacciones y ejecutar negocios en nombre de su señor. ¿Quién es nuestro señor, mis amadas hermanas? Nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y el Señor es el que gobierna nuestras vidas. Y el Señor nos ha dado tanto, mis amadas hermanas, cuando usted y yo reflexionamos sobre todo lo que Dios nos ha entregado
la salvación antes que todo, ¿verdad? Nos dio aliento de vida, nos ha regalado el tiempo, nos ha dado este cuerpo terrenal, aleluya, nos ha dado un alma, nos ha rodeado de relaciones. A muchas de nosotras nos ha bendecido con un matrimonio, a otras las ha bendecido con hijos, con ministerio, con dones, con un empleo, con riquezas espirituales, bienes materiales, entre muchas otras cosas. Aleluya, que Él nos ha puesto, Él ha puesto en nuestras manos. Justo y yo somos administradoras, justo y yo somos responsables de todo lo que el Señor, ¿verdad?, ha puesto en nuestras manos para administrar. ¿Y por qué somos administradoras y no somos dueñas? Porque Él es el dueño de todo. Y es bien importante que usted y yo no olvidemos eso, amadas hermanas, porque el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para administrar, pero nos va a pedir cuentas porque todo le pertenece a Él. Nuestra casa, nuestra familia, cómo administramos nuestro dinero. O sea, usted y yo tenemos tanta responsabilidad en nuestras manos porque así como decía esa palabra, al final Él nos va a pedir cuenta y al que mucho se le dio, el Señor mucho nos va a preguntar por esas cosas al momento que nos presentemos delante de Él. Usted y yo, más allá de preocuparnos por los problemas y las cosas que ocurren y las situaciones familiares y enfocarnos en las 20 cosas que pueden suceder en el día a día, problemas en el trabajo, si supiéramos que esas son las pequeñeces en las cuales el mismo enemigo nos quiere distraer con ellas y mantenernos enajenadas del enfoque de la expectativa al cual usted y yo hemos sido llamadas. Siempre los problemas van a estar, las situaciones siempre van a surgir, la enfermedad va a tocar a nuestra puerta probablemente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Aquí no se trata de que pues, el enemigo nos tiene con la cabeza pisada y a veces estos discursos donde glorificamos al enemigo de una manera como si él tuviese el dominio, ¿verdad? Dios es el quien tiene el dominio, Dios es el que es soberano y usted y yo muchas veces vamos a pasar situaciones que Dios va a permitir para Él glorificar su nombre y para Él revelarse a nuestras vidas y que usted y yo vivamos cada día en mayor rendición a su presencia, a su poderío, bajo su mano. Porque usted y yo tenemos que vivir humilladas bajo la mano de Jehová. Y usted y yo, créame, que si no lo hacemos, Él va a buscar la manera de doblegar nuestra voluntad para que nosotros, por amor, nos alineemos a su voluntad, a su voluntad. Así que es bien importante, mis amadas hermanas, que no tomemos una actitud equivocada ante lo que es un nuevo año, ¿verdad? Y me estoy tomando la libertad, ¿verdad?, de utilizar este espacio para que usted reflexione qué cosas usted se propuso. Yo quiero bajar de peso, yo voy a hacer más ejercicio este año, yo voy a comer más saludable. Este año sí yo voy a leer la Biblia de tapa a tapa todos los días. Este año sí yo voy a ayunar, este año sí. Y ninguna de esas cosas es mala, es incorrecta, al contrario, todas son cosas buenas que probablemente van a repercutir en beneficios prácticos, ¿verdad? Y aún espirituales para nuestra vida. Pero no perdamos de perspectiva, mis amadas hermanas, que nuestra expectativa este año es a la venida del Señor, como todos los días. Que no nos olvidemos que nuestra mayor necesidad es estar alineados con lo que es eterno, con lo que realmente importa, porque nosotros no podemos olvidarnos que estamos aquí de paso. Todo lo que usted y yo hagamos aquí, sí hemos de rendir cuentas por cada una de esas responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, pero tampoco perdamos de perspectiva que es porque hay un propósito que es eterno. Hay una expectativa que usted y yo debemos tener y es estar con nuestro Señor cara a cara un día. El Señor, ¿verdad?, nos permite disfrutar de unas cosas aquí, nos permite alcanzar unas cosas aquí, pero sin que perdamos, ¿verdad?, de perspectiva ni hagamos ídolos de ninguna de esas cosas que podemos alcanzar aquí. Eh, yo sí hice un plan junto con mi esposo este año. Nos sentamos y reflexionamos qué hicimos en el 2025. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos fue? ¿Qué cosas fueron cosas que nosotros pudimos haber hecho mejor? ¿Qué cosas sucedieron buenas? ¿Qué cosas sucedieron que no fueron tan buenas? Y oramos al Señor y presentamos unas expectativas. Presentamos unas expectativas de qué queremos alcanzar en el 2026. Y les hablo de todas las áreas de nuestra vida, mis hermanas. Analizamos la parte financiera, analizamos la parte ministerial, analizamos la parte del hogar, analizamos la parte personal, matrimonial, nuestras relaciones. Analizamos muchas cosas y qué expectativas, qué cosas queríamos mantener y qué cosas queríamos que fueran diferentes. Porque si hay alguien que tiene que estar en continua reflexión de cómo vive, es el cristiano.
somos nosotros. Porque usted y yo necesitamos, ¿verdad?, ser transformados a la imagen de Cristo y que todas las áreas de mi vida se vean trastocadas por la verdad del Evangelio y sea informada por la verdad. ¿Qué dice el Señor en su palabra de cómo yo debo administrar mi dinero? El dinero que es de Él, porque nada es nuestro. Dejemos usar el vocabulario correcto. ¿Cómo yo debo funcionar en mi trabajo? ¿Cómo yo debo comportarme? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo está siendo mi vocabulario? Yo debo permitirle al Señor y al Espíritu Santo que escudriñe cada área de mi vida. Porque si hay alguien en esta tierra, en este mundo, un individuo, debe ser el cristiano, porque usted y yo somos los que estamos encargados de llevar la verdad del Evangelio a todo el mundo. La iglesia es la única institución encargada de llevar la palabra de verdad, de llevar la única palabra que salva, sana y restaura y liberta. O sea, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente en el 2026, sino el resto de nuestras vidas y todo lo que Dios nos permita respirar en este lado del mundo. Así que lo que yo quiero llevarles, amadas hermanas, es que usted reflexione literalmente cómo usted está llevando su vida. ¿Qué está dominando su vida? ¿Qué es lo que está rigiendo su vida? ¿Son los problemas, son las situaciones, son las circunstancias? ¿Son los problemas familiares? ¿Es la salud? ¿Qué es lo que me define? ¿Por qué ideas es que yo estoy viviendo? ¿Lo está informando la filosofía de este mundo o lo está informando la verdad de la palabra? ¿Cómo yo estoy viviendo? Mi manera de pensar me domina, mi manera de pensar es la que informa, es mi voluntad, es la voluntad de Dios, conozco la voluntad de Dios. Cuando tengo un issue interno o estoy luchando con un pecado, voy a la palabra para que Dios trate con esa área de mi vida o simplemente digo, es que pues yo soy así, yo he sido así toda la vida. No sé, usted reflexione cuál es la actitud muchas veces que tomamos, teniendo, ¿verdad?, el privilegio de ser transformados por la palabra, porque mucha gente quiere, y hubo un siervo del Señor que compartió en las redes sociales este detalle, y me pareció, yo no soy de compartir muchas cosas en las redes, pero lo tuve que compartir, porque nos confronta, y él escribía lo siguiente: quieren, pero no quieren. Y me resultó interesante. Dice, quieren salud, pero no cuidan su cuerpo. Quieren dinero, pero no son buenos mayordomos. Quieren conocimiento, pero no son estudiosos. Quieren amistades, pero no son amigos. Quieren tener éxito, pero no son perseverantes. Quieren bendiciones, pero no quieren al que bendice. Quieren, pero en verdad no quieren. Hay personas que quieren ver cambio en su vida, que quieren que un 2026 próspero y quieren que su vida espiritual sea, wow, yo quiero estar en la abundancia de las riquezas espirituales que Dios promete en su palabra, pero al final no hay cambio, no hay acciones, no hay rendición, no hay obediencia, no hay búsqueda, no hay ese velar, no hay ese despertar espiritual. Nos quedamos en la religiosidad, nos quedamos en la costumbre, nos quedamos en los malos hábitos. No buscamos las maneras de cómo salir del hoyo y esperamos que venga otro a hacer lo que se supone que yo haga. Esperamos por la palabra del profeta, esperamos porque alguien me ponga las manos, porque alguien ore por mí, porque alguien venga a decirme cómo es que lo tengo que hacer cuando ya la palabra nos informa desde hace mucho tiempo cómo usted y yo debemos conducirnos. Mira, si hoy por hoy reconozco que no estoy ejerciendo la mayordomía como Dios espera, pues este es el tiempo. Este es el tiempo de decir, Señor, yo no sé. Yo no sé, con humildad poder decirle al Señor, yo no sé lo que estoy haciendo. Lo he hecho mal y estoy viendo las consecuencias. Oye, no he sido una buena madre. Oye, no me encargué de enseñarle la palabra a mis hijos. Oye, no hice lo propio. Pues mira, yo voy a proceder a arrepentirme por no haber sido una haber ejercido una buena mayordomía. Yo voy a arrepentirme por no haberme preocupado por haber sido fiel a lo que la palabra establece. Pues yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que buscar ese arrepentimiento, esa honestidad delante del Señor, decirle, Señor, no sé qué estoy haciendo. Creo que sé que lo que estoy haciendo, pero el fruto y las obras me están dejando saber que esto no. Las consecuencias de mis acciones me muestran que no estoy haciendo lo que se supone que esté haciendo. Estoy viendo los resultados en mi familia, estoy viendo, Señor, yo me arrepiento. Yo vengo con humildad delante de ti. Yo me humillo delante de ti. Yo vengo a decirte, Señor, yo no sé, tú sí sabes, tu palabra sí me informa y yo necesito muchas veces eso.
simplemente arrepentirme y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no sé, pero tú sí sabes. Pero muchas veces tomamos, ¿verdad? Actitudes de orgullo. Muchas veces tomamos actitudes de que creemos que no las sabemos todas. Y creo que todas hemos caído ahí. Yo creo que si decimos que no, no seríamos honestas. Porque nuestra naturaleza pecaminosa lo tenemos muy arraigado. Eh, y es bien interesante porque esta palabra, ¿verdad? No, nos enseña muchas cosas. No sé cuánto tiempo tengo, pero yo sigo aquí hablando. El que me conoce sabe que me gusta hablar y más cuando está la palabra. Pero bueno, Rosa, tú me haces seña y me dices ya, Sofía, por favor. Tienes el oído cansado, pero bueno. Aquí estos textos, ¿verdad? El 35 y el 36 nos enseñan lo siguiente, que usted y yo no solamente somos siervas para una labor. Usted y yo estamos aquí, aleluya, para estar a la expectativa de su venida, ¿verdad? Y estas son cosas que ya he ido mencionando. Nosotros debemos entender, ¿verdad?, que vamos a rendir cuenta. Esto nos lo enseña también esta palabra. El 38 nos enseña, ¿verdad? Y nos informa de que no sabemos cuándo Él va a regresar, que puede ser antes o puede ser después de la medianoche. Pero siempre a una hora en que la mayoría suele estar durmiendo. Eso es interesante cuando leemos esta palabra. Ahora bien, esta palabra cuando la estudiamos nos enseña que los que no duermen son los pastores que están en el campo a esa hora. Y otros que no duermen son los sacerdotes que están en el templo. Y quizás las que estamos aquí, ninguna somos pastoras, quizás algunas sí. Pero usted y yo, todas estamos constituidas como sacerdotes. Todas somos sacerdotes. O sea que usted y yo no debemos ser de esas personas que estarán espiritualmente dormidas para cuando el Señor regrese por nosotros, mis amadas. En el texto 40 nos advierte, ¿verdad?, que no nos podemos, no, tenemos que cuidarnos de una falsa seguridad, que estemos apercibidas para que la venida del Señor no nos tome por sorpresa, por no pensar en ella y no considerar estar listos. Así que hay una advertencia en medio de esta palabra. A veces pensamos que porque llevamos muchos años en la iglesia, o porque tenemos ministerio, o porque hacemos, o porque predicamos, o porque damos estudio bíblico, o porque discipulamos, y hacemos tantas cosas, eso nos puede dar una falsa seguridad. Y muchas veces nos encontramos sin ninguna relación, a veces nos encontramos sin ninguna búsqueda, sin ese velar del que el Señor, ¿verdad?, nos está invitando, nos está recordando en el que tenemos que permanecer en este tiempo. Así que ¿qué más nos enseña esta palabra? Estos textos nos habla de lo que espera de nosotros, sus siervas. Dice el 36, al llegar él y llamar, le abren enseguida. ¿Por qué, amadas? Porque usted y yo somos de las que estarán vestidas y velando, con las lámparas encendidas. Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. ¿Desvestidas de qué? Vestidas de amor, vestidas de su armadura, vestidas de todo lo que ya su palabra nos revela y nos invita a estar vestidas. Dice el 37, serán dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando llega halle velando. Debemos emplear bien nuestro tiempo, amadas, velando y guardando para estar listos y abrir la puerta a la primera llamada del Señor. No es la segunda, no es la tercera, es a la primera llamada del Señor. Es una dicha para los siervos que se describen así. De cierto os digo que se ceñirá el Señor. Qué hermoso esto, amada. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y hará que se sienten a la mesa. Y pasando cerca de cada uno, les servirá. Está hablando que el Señor, el que gobierna, es el que nos va a decir, siéntate, que te voy a servir. Eso yo no sé si la mantiene usted humilde o no, pero a mí me tiene que llevar a humillarme una vez más. Porque esto es bien interesante. Usted y yo sabemos que la iglesia es la novia, ¿verdad? Y que es común que en una boda quizás el novio le sirva a esa novia. Pero esta palabra nos enseña que aquí está hablando de amo y señor. Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Y sí es extraño, culturalmente hablando, que el Señor le sirva a los siervos. Eso no es común. Pero aquí nos está diciendo que el Señor de todo, aleluya, nos va a servir y que va a pasar cercano a nosotros. Y eso son tremendas noticias. Aleluya. Eso son tremendas noticias, porque aún Él siendo Señor, nos toma en cuenta. No necesitando nada, nos toma en cuenta. Porque nuestro Señor no necesita nada, de nada ni de nadie, pero Él nos toma en cuenta, aún no necesitando nada. Y entonces dice que
que Él, ¿verdad? Pasa cerca, ese detalle, pasando cerca de cada uno. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ve como masa solamente, como iglesia, como colectivo, a cada uno, sino que nos ve con atención singular. Él nos ve a cada uno por quienes somos, Él nos creó a cada uno. Aleluya. Cada uno de nosotros creyentes puede decir como Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo leemos en Gálatas 2:20 por mí y cada pecador arrepentido, como si solo yo existiese en su presencia. Usted y yo tenemos un Dios personal. Qué hermoso saber eso. Que entrando en este 2026 sabemos que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y me está diciendo que Él me va a hacer sentar a la mesa, que Él se va a ceñir y que Él me va, aleluya, a servir en ese momento, siendo Señor de todo. Nosotros no lo merecemos, pero aún así Él le place. Sabemos nuestro lugar y conocemos entonces su lugar también. Iglesia, a fin de que estemos preparados, se nos deja la incertidumbre en cuanto al tiempo preciso en que el Señor vendrá. Pero ¿sabes esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no permitiría que horadaran su casa. Eso lo leemos en el versículo 39. Por descuidado que fuese, velaría. Igualmente nosotras, no sabiendo a qué hora será el toque de la alarma, debemos estar siempre de guardia. Si los hombres tienen tanto cuidado de que sus casas no sean horadadas y despojadas, ¿cómo estaremos descuidadas de lo que tiene que ver con nuestras almas por la eternidad? Vosotros pues también estad preparados, tan preparados por lo menos como estaría el padre de familia si supiera a qué hora iba a venir el ladrón. Amadas, Dios espera algo de nosotras. Ya Él nos salvó, Él nos salvó, pero Él nos está dando instrucciones claras. Usted y yo tenemos una instrucción clara y es que velemos. Como siervas fieles, velemos. En el 2026 nos toca velar. Pedro le pregunta a Jesús en el versículo 41, si no me equivoco, sí, del 41 en adelante. Dice, Señor, dirige esta parábola a nosotros o también a todos. Y es interesante porque aquí en el libro de Lucas no nos da una respuesta, pero sí nos la da en Marcos 13:37. Y la respuesta de Cristo a la pregunta de Pedro es peculiarmente apropiada aún para los ministros de Dios, que son los administradores de la casa de Dios. Él le dice, lo que os digo a vosotros, los digo a todos, velad. Es la misma instrucción, es la misma instrucción. Cristo no dio una respuesta directa a la pregunta de Pedro, pero dio a entender que estas verdades se aplican a todos los creyentes, más que todo a quienes mucho les ha sido encomendado. Les pregunto, amadas, ¿Dios le ha encomendado mucho a usted? Dios, ¿cuántas cosas ha puesto en sus manos? Una familia, un hogar, unos hijos, un matrimonio, un ministerio. ¿Cuánto nos ha puesto nos ha pedido mucho el Señor? El Señor nos va a preguntar por las muchas cosas que ha puesto en nuestras manos. Bienaventurado aquel siervo. El mayordomo fiel representa al creyente genuino, que administra las riquezas espirituales que Dios ha puesto bajo su cuidado para beneficio de otros, y el manejo cuidadoso del patrimonio de su amo. Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos le pertenece a Él. Así que usted y yo debemos tener el cuidado de ser buenas administradoras de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y luego, ¿verdad? Hay unas advertencias que aquel, ¿verdad? Que golpea a los criados, ¿verdad? Que esa infidelidad de ese siervo malo ilustra la maldad del corazón incrédulo. No permitamos que la incredulidad, ¿verdad? Apague nuestra fe. Estemos apercibidas de que la incredulidad, ¿verdad? No nos alcance. Y para que eso ocurra, usted y yo tenemos que mantener esa llama encendida, esa lámpara encendida para que nuestra fe continúe creciendo. ¿Cuál será la felicidad de los que muestran ser mayordomos fieles y prudentes? Dice, bienaventurado aquel al cual, cuando su Señor venga, haya haciendo así. Es decir, que está actuando, que no es un holgazán. Al Señor no le gustan los vagos. Aleluya. El Señor nos hizo para, mira, estar, y no estamos hablando del afán de hacer, del ministerio, no, espiritualmente despiertos y no dormidos. ¿Ok? El Señor no le gusta esa actitud, ¿verdad? Que muchas veces tomamos, que nos queremos recostar porque estamos cansados.
Nos gusta dormir, no nos queremos levantar a velar de madrugada. No está fácil, pero el Señor a través de su Espíritu Santo yo sé que nos da la fuerza y nos ha equipado para que no por nuestras fuerzas y habilidades, sino por su Espíritu podamos hacer lo que nos toca. Que está haciendo así, es decir, como es su deber. Amadas, es nuestro deber. Es nuestro deber. No el de otro, es el nuestro. Es el nuestro. Dedicado a su Señor y predicando el Evangelio, que es hallado haciendo así cuando el Señor viene. La dicha de este siervo fiel queda ilustrada en el siguiente versículo, donde tenemos su promoción a un puesto de mayor privilegio y responsabilidad. En verdad os digo que le pondrá como encargado de todos sus bienes. Eso lo vemos en el versículo 44 de los textos que estuvimos leyendo. Desde luego los ministros de Dios que se han mostrado fieles en el desempeño de su ministerio recibirán una recompensa especial en el día de Jesucristo. A ellos puede aplicársele las promesas que leemos en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas perpetuas, como las estrellas a perpetua eternidad. Y hay una advertencia cuando leemos el versículo 46, dice, les castigará duramente, esto es, los destruirá por completo. Esto alude a la severidad del juicio final sobre los incrédulos. Así que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De la incredulidad que es el enemigo número uno de la fe. No es la razón, es la incredulidad, porque nuestra razón ha sido redimida. La manera en que usted y yo pensamos ha sido redimida, ha sido transformada, o debería estar informada nuestra razón por lo que la palabra establece. Así que no es la razón mi enemigo. Mi enemigo es la incredulidad y no puedo dejarme gobernar por la incredulidad. El versículo 47 y 48 vemos la otra parte de la advertencia. El grado del castigo es proporcional a la medida en la que la conducta infiel fue por voluntad propia, cuando usted y yo actuamos, teniendo el conocimiento que ya Dios ha puesto y como quiera decidimos actuar de la manera incorrecta. Eso tendrá sus consecuencias también, mis amadas hermanas, así que nos tenemos que cuidar de eso. Note que la ignorancia no es excusa, pero se enseña con claridad que en el infierno habrá diferentes grados de castigo y eso lo leemos en Mateo, en Marcos, en Hebreo. O sea, es importante que estudiemos estas cosas, amadas hermanas, porque hay instrucción, esos textos encierran el ABC de cómo usted y yo debemos conducirnos mientras esperamos su venida. No tenemos excusa. Y la falta, el desconocimiento no será excusa. ¿Por qué? Porque ya la palabra nos ha sido dada. Es su responsabilidad y la mía el informar nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón con la verdad de la palabra. Así que mis amadas hermanas, estamos comenzando un nuevo año y muchos hacen resoluciones como les decía ahorita. Y si hay alguien que debe tenerlas, somos usted y yo, ¿verdad? Nos tenemos que proponer hacer las cosas cada vez más alineado nuestra vida a la verdad de la palabra. Usted y yo, ¿verdad? Sabemos que lo único que cambia, transforma y liberta es Cristo, pero nos toca a usted y a mí caminar en obediencia y rendición para ser transformadas cada día más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos que activar nuestra fe, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes y ser obedientes. Necesitamos adquirir sabiduría e inteligencia. ¿Y dónde adquirimos esa sabiduría y esa inteligencia para saber cómo conducirnos? En su palabra. Como a plata, como a oro, como tesoro, debemos de buscarla todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos estado diciendo desde el principio, velando, buscando su rostro, estando despiertas espiritualmente. Debemos practicar la obediencia, la diligencia y la fidelidad. Seamos siervas fieles vigilantes. Propongámonos eso este año. Si usted quiere una resolución este año, Señor, yo quiero ser sierva fiel. Yo quiero ser sierva diligente. Yo quiero ser siervo obediente. Yo quiero amarte cada día más. Yo quiero que tú tomes el lugar, no el número uno. Yo quiero que tú seas el todo de mi vida. El todo, no el primer lugar. Yo quiero que tú te sientes en el trono de mi corazón, que tú vengas y gobiernes, que tú remuevas los ídolos de todas las cosas que quieren tomar tu lugar. Quítalos, remuévelos. No importando las circunstancias que yo viva, que nada tome tu lugar. Ideas de resolución, rendir mi vida a Cristo cada día más, vivir por Él y para Él, amarlo, amar a mi prójimo, aleluya, aprender obediencia, buscar su presencia, dejarme enseñar, dejarnos enseñar, permitirnos ser discipuladas, enseñadas, aleluya, no pensar tanto en nosotras,
No pensar tanto en nosotras mismas, abandonar nuestra vieja manera de vivir, congregarnos, congregarnos, dejar de lado el egoísmo, abandonar el orgullo, amar sin fingimiento. Nada de esto como decisiones emocionales, mis hermanas, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, nos muestra nuestra condición para que usted y yo podamos proceder a arrepentirnos y decirle, Señor, yo cojeo de este lado, ayúdame, yo me arrepiento, ayúdame a vencer esto que me ata, que me resta. A veces hay personas que no lo consideran, pero hay personas que todavía en el Evangelio tienen el corazón endurecido, que se les dificulta amar, hay personas que se les dificulta perdonar, hay personas que se les dificulta el dejar de mentir, hay personas que se les dificulta tantas cosas que a veces pensamos, no, yo llevo muchos años, pero todavía están batallando con la mentira, quizás todavía están batallando con las palabras soeces, quizás todavía están batallando con la murmuración, quizás todavía están batallando. Hay tantas cosas en nuestra naturaleza pecaminosa que van a buscar arraigarse con uñas y dientes. Pero esa es la vieja manera de vivir de la cual usted y yo tenemos que alejarnos, correr lo más lejos posible de todas esas cosas. Y Cristo tiene el poder y Cristo tiene el poder de transformar todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que todavía batallan con la gritería, que todavía batallan con la ira, que son personas todavía iracundas, que se enfonan de cualquier cosa, que todavía se excusan detrás, es que yo tengo la mecha corta. No, esa no es la naturaleza de Cristo en nosotras. Esa es la naturaleza pecaminosa que todavía, ¿verdad? Entonces tenemos que ser honestas delante del Señor, no importando cuánta Biblia sepamos, no importando cuántos años llevamos en el Evangelio, no importando que toda nuestra familia está en el Señor, todavía hay cosas en nosotras que el Señor tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando. Y nosotras tenemos que estar dispuestas a que el Señor entre en todas esas áreas, en todas las habitaciones de nuestro corazón y que no le reservemos nada, porque si queremos crecer, madurar, si queremos, ¿verdad? No se trata de subir al próximo nivel espiritual, no, no, aquí no hay niveles, aquí hay transformación, aquí hay imagen de Cristo en nosotras, aquí no hay mejor versión de nosotras mismas, no, aquí hay yo menguo y Él crece, yo soy quitada y Él crece en mí. No se trata de mí, se trata de Él en mí. Su Espíritu Santo gobernando mi mente, mi corazón, mis acciones, mi manera de hablar, de conducir, de caminar, de amar. Todo tiene que estar informado por su palabra. Porque usted y yo estamos llamadas a ser discípulos, a ser nosotras discípulos y a ser discípulos. Y para yo poder hacer discípulos, tengo que dejar yo ser discipulada. Tengo que dejarme yo ser enseñada. Tengo que dejarme moldear. Yo soy vasija de barro en sus manos. No para yo gloriar, precisamente para que no nos gloriemos, sino más bien en nuestras debilidades, porque Él se perfecciona en cada una de esas debilidades. De todo lo que usted aprendió en el 2025, de todas las predicaciones, mensajes, aún de todas estas reuniones, ¿cuánto usted está poniendo en práctica, mis hermanas? ¿Cuánto usted y yo estamos viviendo de cada mensaje, de cada prédica, de cada cosa que aprendemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que recibimos? Estamos meditando en ella, porque no solamente es escucharla, amén, gloria a Dios, es meditar, dejar que esa palabra se asiente en nuestros corazones, tome control, tome lugar y comience a transformarnos de adentro hacia afuera. No es una imagen de cristiandad, no es la ropa, no es el cabello, no es el maquillaje, no son las pantallas, y esto lo digo porque, ¿verdad? Todas somos mujeres. Eh, y a veces, o sea, no se trata de eso. Se trata de cómo estamos caminando, de cómo estamos viviendo, a quién estamos reflejando, a quién reflejamos en el 2025 y a quién voy a reflejar en el 2026. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor, velando, proponiéndonos ser esas siervas fieles. El Señor nos quiere transformar, el Espíritu siempre está dispuesto, Él siempre quiere hacer. Y clamamos y oramos y hacemos, ¿verdad?, lo mejor que podemos dentro de nuestras capacidades, pero la obra del Evangelio va mucho más allá de lo que quizás hasta hoy usted y yo podamos conocer, porque ahí está la vida eterna, en conocerle a Él todos los días. Ese es, ¿verdad?, nuestro norte, esa búsqueda, ese velar, que no es fácil, no, no es fácil. Que se oponen muchas cosas para que no lo hagamos, claro que sí. Se van a oponer muchas cosas,
pero usted y yo debemos perseverar en esa verdad. Tenemos un trabajo que hacer, mis hermanas. Vamos, sigamos expandiendo este evangelio, sigamos madurando, sigamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya yo terminé, Rosa. Voy a orar, ¿verdad? Para que esta palabra haga el efecto por la cual el Señor la ha enviado. Yo compartí parte de esta palabra también con la iglesia de la Florida, donde mis papás se congregan, también de mensajeros allá. Y quise compartirla también con ustedes, porque para ellos fue un mensaje de fin de año y para nosotras de comienzo de año, porque tenemos mucho de lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos escudriñe. No todo siempre está bien en nosotras. Nosotras siempre vamos a estar en continua batalla con este mundo. Eh, pero a veces la respuesta de muchas cosas, cuando alguien me comparte quizás un problema, una situación, a veces es falta de arrepentimiento, mis hermanos. Y tenemos que reconocer delante del Señor que nos falta. No para ser humilladas o ser aplastadas o ser avergonzadas, sino para que podamos ser transformadas, para que podamos ser cambiadas, para que podamos crecer, madurar. Nos toca reconocer, nos toca arrepentirnos. Esa es la parte que a usted y a mí nos toca. La transformación Él se encarga. Él lo hace porque su palabra es viva, es eficaz. Así que mi invitación es esa. Propongámonos en este año ser siervas fieles a la expectativa de su venida y que nos mantengamos velando, espiritualmente despiertas, no importando el tiempo que llevemos. Amén. Así que voy a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias porque me permites en esta tarde, Dios mío, ya, Señor, compartir esta palabra con mis hermanas. Yo te pido que tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, continúe, Señor, transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Que no nos escudemos detrás de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que podamos reconocer, Señor, delante de ti, Dios mío, las cosas que nos faltan, Dios mío, que podamos seguir entregando, que podamos seguir yendo a ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro salvador. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú continúes la obra que tú comenzaste, que tú la continúes, Señor, en nosotras, porque tú has de seguir perfeccionándote a través de tu Hijo Jesucristo en nosotras, Señor. Tú vas a seguir haciendo la obra que para el mundo es imposible, para ti es posible. Que no importando, Señor, lo que estemos atravesando, podamos, Señor, confiar de que tú estás con nosotras, porque así lo prometiste, estar con nosotras todos los días hasta el fin. Para que no olvidemos que estamos aquí de paso, que no olvidemos que no pertenecemos a este mundo, que entendamos que has puesto en nuestras manos muchas cosas para administrar. Danos la sabiduría, danos, Señor, la inteligencia, danos, Señor, todas las herramientas que necesitamos a través de tu Espíritu Santo para poder hacer y obedecer lo que tu palabra, Señor, establece. Que no perdamos de perspectiva lo eterno, que entendamos, Señor, que en ti estamos seguras, que tú tienes control y dominio de todas las cosas, Señor, y que nuestro corazón siempre esté a la disposición de arrepentirnos delante de ti, de reconocer y abrazar tu perdón, Señor, y continuar caminando derecho y hacia adelante, reconociendo que somos lavadas por la sangre de Cristo. Es en el nombre poderoso de Jesús que yo te pido todas estas cosas, que tú bendigas este ministerio, que tú bendigas a Rosa, Señor, que tú bendigas a cada una de las damas que sábado, Señor, tras sábado, mes tras mes, Señor, se reúnen, Padre, para escuchar palabra tuya, Señor, para que cada día sea más bíblico, que cada día, Señor, sea más parecido a ti, Señor, a lo que tu palabra ha establecido. Es en el nombre poderoso de Jesús que te pedimos.